buenas tardes. Gusto recibirte nuevamente en nuestro programa Resurgimiento Saludable una vez más. Hoy tenemos un programa padrísimo, la verdad es que estoy muy emocionada, tengo 4 grandes invitados. Hoy vamos a hablar de las novelas históricas de hoy. Tengo como invitados a Marian Ortiz, a Patricia Betancourt, a Andrea Sayas y a Patricio Rebollar, que es editor en jefe de Par 3 Editores. Bienvenidas, las voy a ir presentando de una en una. Qué gusto tenerlas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Marian. Qué gusto saludarlas a los 4. Si quieren, vamos les voy a platicar quién es Marian. Marian Ortiz García de Alba nació en San Juan el febrero de 1979, llegó a Querétaro en 1997 para estudiar agronomía y desde entonces viva en esa hermosa ciudad. Desde muy pequeña escribe cuentos, narrar historias es su pasión. Cuando estudiaba en el TEC de Monterrey decidió por primera vez meter a un concurso y lo ganó. Este cuento es que ¿por qué me volví hechicero? Obtuvo el primer lugar en el certamen de literatura del Campus Querétaro y después ganó el primer lugar en el concurso de Intercampus. Al siguiente año escribió un segundo cuento, Amarilla, y también lo mandó a concurso. Este cuento obtuvo el primer lugar en el Campus Querétaro y después ganó a nivel Sistema TEC de Monterrey. Desde entonces, más de 20 cuentos, publicó su libro de cuentos titulado Raíz. Es hasta el año siguiente que comienza a incursionar en la escritura de novelas publicando El sabor de la tierra, siendo este ejemplar la segunda entrega de esta fascinante historia. Marian, bienvenida. El sabor de la tierra. Hola, muchas gracias. Tengo ya, después de lo que acabas de comentar, después de escribir El sabor de la tierra, escribí la segunda parte del sabor de la tierra que se llama La mujer de las águilas. Entonces, hoy por hoy están las 2 novelas históricas, primero El sabor de la tierra y luego La mujer de las águilas. ¿Y de qué se tratan estas novelas históricas? Bueno, la primera parte es el México prerevolucionario. Es la época en que las haciendas de México tenían toda la fuerza y todo el impulso y era el motor que movía al país. Entonces, leer El sabor de la tierra es hacer un viaje a ese México campirano, pero ese México rudo al mismo tiempo, sin maquillajes, y vamos a ver la historia de un personaje en especial, que es el primer protagonista de esta novela, porque vamos a ver a una gran familia, y que se llama Alonso. Alonso es una persona con la que es fácil de identificar, porque es una persona ambiciosa, luchadora, de gran corazón, dispuesto a hacer muchos sacrificios por lograr su objetivo, que era llegar a ser un hacendado. Entonces, yo he tenido la experiencia con mis lectores de que Alonso conecta muchísimo con las personas porque todos en algún momento de nuestra vida hemos estado dispuestos a hacer sacrificios fuertes a cambio de conseguir un objetivo. Y en este caso vamos a ver el gran dolor y las grandes renuncias a las que se va a someter Alonso, pero al final veremos, bueno, pues si valió la pena o no, ¿no? Y toda esta lucha por la tierra y por poseerla y por dominarla y después por defenderla, se va a ver envuelto en el gran acontecimiento de nuestro país, que es la llegada de la Revolución Mexicana, que como muchas de las cosas que sacudió este conflicto, pues fue el tema de las haciendas. Después de la Revolución Mexicana, cambia por completo la manera de funcionar de las haciendas en México. Entonces, pues vamos a ver qué va a pasar con esta familia que desde generaciones atrás habían nacido en una hacienda y era todo lo que conocían. Era no nomás su forma de trabajo, también era su vida, era su
su historia, su todo, nunca habían salido a otra parte. Y de un día para otro tienen que dejar estos lugares, ¿no? Y cómo van a defender. Entonces vamos a ver qué pasa con aquellas personas que vivían las haciendas, no nomás, no nomás los que la trabajaban. Y a mí me gusta poder presentar un punto de vista distinto, porque creo que cualquier acontecimiento social debe de ser analizado por distintas perspectivas. Y la Revolución Mexicana la hemos visto de cansancio, desde la perspectiva del campesino que luchaba por la tierra. Hemos visto las demandas, sus necesidades, todo lo que le hacía falta al campesino y por qué él llevó estas necesidades sociales a una revolución. Pero creo que como país nos ha faltado analizar la perspectiva desde la otra parte. Bueno, ¿y qué pasaba con el que vivía la hacienda? Con el que era el dueño de la hacienda. ¿Cómo vivió la revolución? ¿Qué se sentía estar adentro de los muros de estas grandes casas y ver que la revolución se acercaba a ti y que de repente de un día para otro tu vida iba a cambiar de la noche a la mañana? Que habías nacido en esas paredes, en esa tierra, la ibas a heredar y de un día para otro todo eso cambia. Ya no vas a vivir ahí, ya nadie de tus descendientes van a heredar la tierra. Entonces creo que es un ejercicio interesante, por lo menos, de ver cómo se vivió desde la otra parte de la moneda la Revolución Mexicana. Después viene la Mujer de las Águilas, que es una descendiente de Alonso Huerta, de este gran luchador que vamos a leer en el primer libro, y ella intenta recuperar la grandeza de esa hacienda de la que nos vamos a enamorar en el primer libro, pero a ella el acontecimiento histórico el que la va a arrollar por completo es la cristiada. La guerra cristera también por muchas razones ha sido un evento del que sabemos poco los mexicanos. Todos sabemos que existió una cristiada, pero pocos sabemos bien de qué se trató, quién luchaba por qué se enfrentaron, cuáles eran las causas que defendían unos, las causas que defendían los otros. Y la verdad es que hizo una investigación bastante fuerte sobre la cristiada. Y de mis conclusiones es que se equivocaron tanto unos y otros, se equivocó tanto la iglesia como tanto el gobierno, que por eso nos enseñan poco, porque la verdad es que hay mucha vergüenza alrededor de eso. Fue un evento que la terminaron pagando los que menos la tenían que pagar, que eran las personas con la iglesia, ni siquiera el gobierno, sino el campesino nuevamente, o todo aquel religioso que quería luchar por la libertad religiosa, pero se vieron envueltos en un ajedrez de intereses superiores. Y bueno, todo esto se va a ver en la novela, cómo a las personas comunes y corrientes terminaron siendo peones de este ajedrez, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una historia que a todos aquellos que les gusta la novela histórica la van a disfrutar mucho porque van a poder aprender de este suceso del que sabemos poco, que es la cristiada, y al mismo tiempo seguir esta relación que ya van a tener muy entrañable con los personajes que vienen desde la novela 1, ¿no? Del Sabor de la Tierra. Así que bueno, pues si en este tiempo de pandemia quieren viajar a las haciendas mexicanas y saber a qué huelen sus cocinas, qué se ve en los pasillos, cómo son las macetas de sus patios, les recomiendo mucho que lean El Sabor de la Tierra, después La Mujer de las Águilas, y que entiendan cuál es esa liga tan especial que tenemos los seres humanos con la tierra en la que nacimos y la tierra que producimos. Maravilloso, se antoja, de verdad, Marian. Y al paso de las hojas, vamos, además del sabor y del olor, esto nos puede dar una pincelada de agradecimiento, recompensa y en otras ocasiones de lucha y de deseo, ¿verdad? Así es, así es. La tierra llega a saber a todo eso. La tierra
cuando la trabajas, cuando la produces, tiene muchos sabores, tiene ese sabor de recompensa, ese sabor de agradecimiento, pero cuando llega el momento en que la tienes que defender, entonces sabrá lucha y sabrá venganza y sabrá deseo. Entonces, son todos esos sabores y sensaciones que se nos generan cuando estamos conectados con la tierra y que no se nos olvide, todos estamos conectados con la tierra, unos más, otros menos, pero de ahí venimos, ¿no? Así es. ¿Y tú, Marian? Ya aquí estoy, díganme si... Ya te recuperamos. Qué bueno, Marian. Nos decías. No te escuchamos nuevamente. No te preocupes, tranquila. Son gajes de lo... Claro. Sí, lo que yo platicaba es que mi libro es una historia contada a través de los sentidos. Es un libro muy sensorial. Entonces, yo hablo mucho a través de qué huelen las cosas, a qué saben las cosas, cómo era la luz de esa tarde, cómo se sentía la tierra bajo los pies, si crujía o no crujía. Todos estos sentidos, ¿no? me ayudan a mí mucho a contar la historia. Entonces, qué mejor que hablar de los sentidos cuando se habla de una hacienda con su cocina, sus sabores, los olores de los ingredientes mexicanos, ¿no? Estos pasillos llenos de flores y de macetas. Entonces, creo que es una experiencia donde se van a enamorar nuevamente de la cocina mexicana y de los sabores del mezcal y de todo eso. Creo que se les va a antojar echarse un mezcalito después de que lo lean. Seguramente que sí, Marian. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, la verdad es que para mí ha sido una gran experiencia trabajar con Par 3. Par 3 fue mi gran oportunidad de poder publicar esa historia que yo quería contar y que desde hace mucho quería contarla, pero no sabía cómo transformarla en libro. Entonces, gracias a Par 3 y a sus talleres, pude cumplir ese sueño. Y si alguien más tiene ese mismo sueño que yo, pues los invito a que se acerquen con Par 3 porque para mí ha sido una gran experiencia. Y lo digo, ya tengo 3 libros publicados con ellos, así que ya sé de lo que hablo. Gracias, Marian. No te nos vayas, todavía tenemos mucho que... Gracias, Marian. Voy a darle ahora la bienvenida nuevamente. Gracias. La bienvenida nuevamente a Patricia Betancourt. Bienvenida, Pati. Hola, gracias. Hola, Pati. Voy a presentarles un poquito a Patricia Betancourt. Nace en la Ciudad de México, obtuvo el título licenciada en Geografía por la UNAM y el DPF Université de Franche-Comté de Besançon, Francia. Desde hace 26 años radica en la noble y bella ciudad de Santiago de Querétaro, a la que con gran honor ha adoptado como suya. Por más de 30 años ha impartido cursos sobre diversas materias geográficas, tanto para la capacitación como para de niveles medio, superior y superior. Ahora presenta su novela Prima, que a través del relato muestra una semejanza geográfica de México con el ímpetu de darle más a este país, una del puma, del jaguar y del águila real, pleno de formas y colores, lenguas y tradiciones. Y hoy nos platica de su obra Cuando llegan los tordos. Bienvenida, Pati.
Muchas gracias, Anabel. Gracias a tu público, a Patricio y a Par 3. Pues bien, mi novela efectivamente, como las del grupo, es una novela histórica. Trata sobre la saga familiar que abarcan 6 generaciones y el principio de la novela arranca en el siglo XIX durante el imperio de Maximiliano y Carlota. Y luego se va presentando a lo largo de toda la novela las diferentes generaciones hasta llegar a la actualidad. Es decir, va a terminar en el año 2015, porque fue el año en que terminé la novela y ya después vino todo el evento de publicación, ¿no? En sí, la estructura de la novela está escrita en lo que en las películas llamamos flashback, es decir, analepsis, en que estoy alterando el tiempo cronológico porque una protagonista que pertenece a la quinta generación y que es Natalia, es la que está platicando toda la historia de su familia, pero a la vez está intercalando su presente con el pasado de sus ancestros, porque ella está en busca en sí, o sea, no lo voy a decir porque ahí es el relato de la historia, pero ella va a decir, una duda existencial y la va a ir armando a través de esta historia familiar. Aquí lo importante es que es una familia ficticia, pero a la vez está sustentada en todas esas historias familiares que escuché de mi abuela, de las tías, de incluso de abuelas, de amigas, que cuando ellas iban contando historias de su vida, a la vez estuve investigando los tiempos que sucedieron para que todo concordara. Entonces, en sí, se puede decir que es la historia de una familia como tantas que hay en México o en el mundo y con la cual en algún momento nos podemos identificar con cierto personaje. Hay gran cantidad de personajes porque pues son 6 generaciones, ¿no? Y aquí estos personajes van a interactuar con los momentos históricos reales de México. Es decir, por ejemplo, en las primeras generaciones están interactuando con Maximiliano, con Carlota, posteriormente con Porfirio Díaz, y así sucesivamente hasta llegar. Es decir, son partícipes de los cambios políticos, sociales, en fin, de México. Pero a su vez van a tener posteriormente estos mismos protagonistas conexiones de vida con momentos relevantes en Europa. La historia en sí van a ser de amores, desamores, alegrías, tristezas. Nos está mostrando lo que es la condición humana. No hay personajes buenos o personajes malos. Todos van a tener sus momentos cuando conforme uno vaya leyendo, en cierto instante un personaje nos agrada, nos da ternura, pero conforme va creciendo el personaje, posteriormente a lo mejor lo vamos a tener con cierto resquemor, no nos va a gustar, pero esa es la evolución que hemos tenido todas las personas a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, yo pongo como subtítulo a esta novela que es un paseo por México, porque la novela está como si fuera el telón de atrás, la coreografía. Estoy relatando paisajes naturales, su flora, su fauna, sus costumbres, y hay mucho de la cultura nuestra, es decir, esa cultura, lo que fue el muralismo, lo que fueron las misiones educativas en tiempos de Vasconcelos, en fin, todos estos momentos están integrados en sí con el devenir diario, el acontecer de la familia. Podemos decir que también es un poquito una novela costumbrista, porque en cada época se va relatando cómo es el modo de vivir de personas con sola tecnología, es decir, desde el molcajete, el inglés,
llegamos hasta la licuadora o bien de las paletas, llegamos a las naves espaciales y así sucesivamente. Y también vemos el cambio de vestuario, eso es por un lado. Por otro lado, tiene un toque chiquito de realismo mágico porque estoy presentando como reales dos situaciones ficticias que son la muerte y en otro momento el amor de una pareja. Ese amor que te hace, ahora sí, viajar en las estrellas, precisamente, no en un capítulo, relato un viaje imaginario al universo entre galaxias, etc. ¿Para qué? Lo repito, para realizar esos momentos trascendentales, ¿no? En otro momento, sí podríamos decir que es una novela que te invita a la reflexión, porque no es filosófica, pero Natalia constantemente está cuestionando el actuar de su familia y el actuar de la gente a su alrededor, porque ella quiere encontrar su camino o también da un momento de reflexión para sí misma. Entonces, esta novela tiene muchos matices conjugados en una sola novela. Por eso les digo que es un paseo por México. Lo vuelvo a repetir a través de su cultura, de sus tradiciones, de sus regiones naturales. Entonces, yo los invito a que la, porque así como dentro del universo, de la geografía, para entender lo que está sucediendo en el presente, tenemos que ir hacia el pasado. Esta novela nos está presentando el pasado para entender nuestro presente y a la vez es una novela que nos va a recordar, no nos va a hacer perder esa memoria de México, esas cuestiones, momentos que nos han dado raíces, pertenencia, identidad y relatado pues de una forma amena. Entonces espero que realmente la disfruten y que amen más a nuestro país que tiene unas maravillas hermosas. Eso en sí es a grosso modo. Pati, verdaderamente México es rico en su cultura, en su comida, en todo lo que nos has platicado. Me llama mucho la atención. ¿Cómo pudiste escribir de 6 generaciones hacia atrás? Eso me encantó, me llama mucho la atención, nos motiva a leer, a ser parte de tu obra. Con Natalia, aderezándolo con sus gusto por la naturaleza, las reflexiones que da al cuestionar la forma general, al actuar del ser humano y de manera particular el proceder de su familia para que tu obra nos lleva, Patti. La verdad, o sea, yo al escribirla, lo confieso, no quería terminarla porque para mí era un momento lúdico. Yo estaba feliz de la vida imaginando y haciendo relaciones, pero bueno, tuvo que llegar un momento a su culminación. Nada más, para escribirla, sí, hice un cuadro genealógico, un árbol genealógico, con todos los personajes y lo puse en la pared para que me cuadraran fechas, o sea, hay mucha investigación de por medio, ¿no? Ahora, ¿cuál es el primer objetivo de esta novela? Yo tengo muchos años dentro de lo educativo, no solamente siendo profesora, sino también elaborando cuadernos de trabajo, haciendo programas tanto para la universidad, programas de estudio, en fin. Y con el paso de los años, me di cuenta que mis alumnos cada vez estaban perdiendo más esa noción de lo que es la historia, lo que es la geografía. No los critico, entiendo perfectamente por qué se da este suceso, porque vino el boom de la tecnología, que es maravillosa, aquí es una muestra, pero ese es el mundo en que todo queremos rápido, en el que todo nos presenta ya, pero falta, a mi juicio, faltaba esa lectura
profunda, no superficial, sino precisamente de ir al origen, a las raíces, el entender el por qué, el cómo y sobre todo, lo más importante, las conexiones. Entonces, desde hace mucho, yo desde chiquita escribo y entraba a concursos, en fin, pero mi idea era demostrar y volver a enseñar ese México nuestro, pero no de la manera de un libro de texto, sino de que fuera de una manera amena y hacer precisamente la relación de lo que sucede en México y en ese momento qué es lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo. ¿Para qué? Para dar un contexto y una visualización más amplia. Entonces, con esta novela es un legado para mis hijos, para mis nietos, que orgullosamente ya tengo 3, y para mis alumnos. Entonces, es ese de que conozcan realmente ese México, pero de una forma amena, divertida. Entonces, ese fue el primer objeto y el objetivo, y el segundo es que me encanta. Entonces, yo siempre he dicho que a mí me gusta escribir para escuchar mi propia voz, ¿no? Porque al escribir estás enlazando las ideas, estás enlazando los sentimientos, y eso es lo que quieres mostrar a las personas. Y la forma masiva de hacerlo, pues es a través de la palabra escrita. ¿Me oíste? ¿Me oyes? Lo último no, Pati. Si nos puedes repetir tus últimas frases, por favor. Ok. Que le digo que a mí me gusta escribir porque al escribir escucho mi propia voz y al hilar las letras, haces palabras y con ellas estás transmitiendo ideas, pensamientos, sentimientos. Entonces, por eso amo la lectura y por eso amo la escritura, ¿no? Para poder tener una comunicación con la gente desde más profundo del ser. Eso es todo. Muchas gracias, Pati. Ahora déjenme comentarles que tenemos saludos, Leticia Negrete, Laura Elena Rebollar, Elba Lozoya, Richard, Eric Uclock hasta África. Y tenemos un comentario de Roberto Delgado. Siendo mujeres escritoras, encuentran más fácil construir personajes femeninos por conocer más ese tipo de pensamientos o no necesariamente salvo. Saludos, les manda Roberto Delgado, Silvia Villarreal también. Bueno, ahora voy a presentarles a otra gran escritora, Andrea Salles. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida nuevamente. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Ya me escuchas, Andrea? Voy Sí, a perfecto. ¿Me escuchan, Andrea? Beatrix Salles Sorta. Gracias. Nació el 17 de abril de 1988 en La Paz, Bolivia, donde vivió 19 años. Era a la que se mudó a México a estudiar la carrera de diseño industrial. Al graduarse, fundó un despacho de diseño con 2 compañeras suyas de la universidad. Y en 2017 se mudó a Barcelona a estudiar un máster en innovación y emprendimiento. Fue ahí donde encontró gran parte de la inspiración para escribir esta novela, tras años de investigación y trabajo sobre este proyecto. Todo inició en unas vacaciones en Bolivia en diciembre del 2014, año en que su abuela regresó a vivir a La Paz, momento en el que Andrea decidió visitar, tomar un café 3 veces a la semana para que ella le contara de su vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición con tu abuela, Andrea! Platícanos, por favor. Sí, muchas gracias. Pues primero, gracias por presentarme y por darnos este espacio para hablar de nuestro trabajo. Ay, perdón, ¿me escuchan? Creo que tienen el audio un poco retrasado. ¿Me escuchan? Un poquito retrasado, pero no te preocupes. Yo me estoy dando el tiempo y estoy leyendo tus labios, pero estamos bien. Ok, perfecto.
Pues bueno, muchas gracias por presentarme y por darnos este espacio para hablar de nuestro trabajo, que yo creo que más que un trabajo es una de nuestras pasiones. Es un gusto para mí volver a compartir un espacio con Mariana y con Patti para hablar de nuestras novelas históricas, y también quiero volver a agradecer a Par3 por encontrarnos estos espacios para promover nuestra pasión y lo que nos mueve a hacer. Como bien dijiste, Anabel, escribí una novela histórica basada en hechos reales y está titulada Una historia entre batallas, que fue publicada ya en septiembre del año pasado. El escribirla ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida. Nunca me imaginé que en algún día escribiría un libro, simplemente sucedió y me complace mucho estar aquí para compartírselos. Y les digo que simplemente sucedió porque fue un impulso. Desde la presentación todo empezó en una vacación que me fui a Bolivia a pasar las fiestas, porque allá viven toda mi familia. Y fue el año en que mi tía abuela se fue a vivir a La Paz tras la muerte de mi abuela, y decidí entrevistarla. Y les mentiría si les dijera por qué lo hice, porque yo no tenía en mente escribir un libro como tal. Fue un impulso y yo creo que me daba mucha curiosidad saber cómo había sido su vida y por qué mi mamá y mi abuela insistían en que había tenido una vida digna de contarse. Así que se lo propuse y, como bien dijiste, me iba a tomar un café 2 o 3 a la semana con ella que me contara su vida. Me sorprendió que lo aceptara porque era una persona muy reservada sobre el personal y conmigo no había convivido mucho porque ella no vivía en Bolivia. Pero bueno, todo esto yo creo que es algo que también afirma un poco algo en lo que ella creía firmemente, que es el destino. Ella creía que el destino de cada uno estaba escrito desde el momento en que uno nacía. Y cada quien iba tomando un rumbo diferente según las decisiones que uno iba tomando, pero la vida en realidad estaba escrita. Y fue así entonces que ella me dio los ingredientes y la inspiración para escribir esta novela, y fue una manera de inmortalizarla. Entonces, ya hablando un poco más del libro, relata 7 historias de mujeres en diferentes facetas a lo largo de un conflictivo siglo XX, demostrando la fortaleza e intuición femenina en situaciones adversas. La mujer como tal es el personaje principal de la novela y en cada uno de los capítulos que la conforman. Son mujeres que tuvieron que afrontar sus miedos, dejando sus sentimientos a un lado y viéndose obligadas a pensar con la cabeza fría para poder sobrevivir. Además, tenían que tener un carácter fuerte y también, aunque tenían que mostrarse fuertes, aunque estuviesen temblando por dentro al enfrentarse a un soldado lleno de armas o ante cualquier otra amenaza. Y también debían saber detectar las oportunidades y tener el valor de tomar ciertas decisiones, tomando en cuenta que a veces lo mejor para el futuro no es lo más agradable en el presente. Entonces, esta novela relata la realidad de la mujer durante una guerra. Y lo hice, uno, porque la persona a la que entrevisté es mujer, pero también porque la mayoría o generalmente las películas o los libros que relatan historias de guerra están contados desde la perspectiva del soldado, del comandante o del hombre en general. Pero en este libro lo que expongo es el punto de vista de la mujer, mostrando la cotidianidad y la rutina del día a día que sigue existiendo en una guerra. Y esto se demuestra, por ejemplo, en el capítulo en el que una niña tiene que enfrentar una crisis junto a su familia tras la firma del Tratado de Versalles en una Hungría que fue culpada por todo lo sucedido en la Gran Guerra, o una señora Salvay que tuvo que enfrentarse al bando de Franco en Barcelona durante la Guerra Civil Española, la húngara que tuvo que hacerle frente a la Segunda Guerra Mundial en una Francia ocupada por los nazis, o el caso de Doris, que tuvo que rapar a su hermano en Austria la noche de que tuviera que estar al frente, teniendo solamente 18 años para cumplir los deseos desesperados de un Hitler enfermo de poder. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que cuenta la novela. Sin embargo,
no, la novela no está narrada únicamente en batallas bélicas. Aquí también se toman batallas que todos tenemos en nuestros días, ¿no? Y los personajes también muestran este tipo de batallas cotidianas, que son batallas contra las enfermedades, crisis económicas y emocionales, batallas de poder y por nuestra ideología y forma de pensar, batallas en los negocios, batallas familiares y de pareja. En fin, podríamos extendernos mucho hablando de todas las batallas que vivimos y también al final la batalla contra la vejez y la muerte, ¿no? Y la batalla la muerte, perdón, es una batalla a la cual perdemos todos tarde o temprano, todos en su momento. Por lo mismo, aquí se demuestra que es importante decidir qué batallas pelear, cuáles dejar ir, y van a haber batallas que ganemos, otras que perdamos, y porque al final nada es para siempre. El mundo y la vida en general está diseñados en ciclos con un fin, y además todo está interconectado, todo está conectado entre sí. Nada ni nadie es independiente sin importar la distancia de tiempo ni espacio. La vida da muchas vueltas y nos va revelando esta interconexión que tenemos entre todos. Y yo creo que es el corazón de una historia entre batallas, porque a lo largo de la historia el lector va a ir encontrando ciertas conexiones entre los personajes y nos demuestra que todos, sin importar el idioma que hablemos, de qué cultura seamos, de qué realidad tengamos, todos estamos conectados con todo lo demás de una u otra manera. Entonces los invito a leer esta historia de todos estos personajes repartidos en el mundo, porque también hay historias sobre Sudamérica, sobre Bolivia, y que a pesar de que todos ellos o la mayoría de los personajes ya han perdido la batalla contra la muerte, ellos siguen vivos en este libro y ustedes van a revivir en cuanto los lean. Y aquí también quiero hacer un énfasis que se me ha reafirmado mucho en México con la cultura del Día de Muertos, y es que todos juntos viven en la memoria y en la mente de los vivos y en las historias que se cuentan de ellos. Entonces espero que lo disfruten tanto como yo he disfrutado escribir este libro, y cualquier pregunta que tengan, aquí estoy dispuesta. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Patricio Rebollar, editor y jefe de Par 3 Editores. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia con estas grandes escritoras? De verdad son temas apasionantes, de verdad lo prometo, lo voy a leer, cada una de sus obras. ¿Dónde y cómo podemos conseguirlas? Bueno, pues muchas gracias, como siempre, a Marian, a Pati y a Andrea, que siempre están muy dispuestas a platicarnos de sus libros. Aquí la razón por la cual invité justo a ellas tres a tu programa cuando me comentaste la posibilidad fue porque hay 3 puntos importantes. Una, son 3 escritoras mexicanas, ¿ok? Eso para mí vale muchísimo. Normalmente, y el mundo desde el inicio de la literatura ha sido predominante en hombres. En el pasado hay mucha literatura clásica que sí era publicada por mujeres, pero lamentablemente tenían que ocupar un seudónimo masculino. Eso ha ido cambiando, pero llegamos inclusive a contemporáneo, ¿no? Hay una saga que se llama Harry Potter, que si desde el inicio vemos el título de la autora, ni siquiera sabemos que es una mujer, ¿no? O sea, J.K. Rowling. Entonces, aquí esta parte a mí me ha emocionado muchísimo porque he encontrado a través de estas publicaciones que, vaya, la mujer no tiene que esconderse atrás de ningún seudónimo ni nada, sino que puede poner en alto lo que se escribe, y no solo lo que se escribe en general, sino en nuestro país.
Adicional, aunque Andrea es boliviana, ya ahora sí que por tiempo de permanencia en la ciudad, yo ya la considero mexicana. Yo creo que ella ya, de alguna forma, también muy en su interior, hasta queretana. La ventaja es que los cuatro estamos en Querétaro, residimos en Querétaro, y que cuando uno lee las novelas de nuestras tres invitadas, va a encontrarse que hicieron mucha investigación. Eso, vaya, una vez que uno lo lee, se va dando cuenta que aunque no te den datos duros como tal, digamos, pues sí, como de investigación, logran hacer el momento bien investigado. O sea, te das cuenta que hay muchísima investigación detrás y el cómo te van planteando en cada uno de los escenarios. Pero lo más importante, y que yo considero, es que al leer estas novelas de escritoras, uno percibe algo que yo al menos no había alcanzado a leer en otras novelas históricas, que en su mayoría que son escritas por hombres, que son más sucesos. Aquí hay muchos sentimientos, y son sentimientos que se evocan a través de los personajes, a través de situaciones, y que yo soy fiel creyente en el que las mujeres saben de sentimientos. Los hombres somos unas piedras y las mujeres saben cómo hacerte sentir, cómo expresártelo, cómo transmitirlo. Y eso es algo que, bueno, yo he encontrado mucho, porque al menos tanto Marian, Andrea y Patti dejaron su corazón en estos libros. Yo creo una partecita cuando menos, y se nota y se hace también muy cercano en la lectura. Otro punto importante es que estas novelas las presentamos el año pasado en la FIL, y la verdad es que estuvo, bueno, al menos yo me la pasé muy bien, estuvo bastante increíble. Yo recuerdo perfectamente, Patti llegó con una cara así que, híjole, parecía que se acababa de tomar 18 tequilas. Entre el nervio ya me dijo, no, hombre, ya traía fiebre, pero impresionado porque se le veía la cara así, el semblante medio caído. Hizo una gran presentación y anduvo al filo del cañón. Andrea venía hecho un manojo de nervios, no sabía si, todavía me acuerdo unos días antes, si me dijo, no, es que ya escribí la presentación y como que se me olvidaba y no sabía bien, estaba muy nerviosa, y al final, ya en el podium, bueno, haz de cuenta que para esto había nacido. Y Marian siempre ha sido alguien que se le da muchísimo, ¿no? La conversación. Ella traía un poquito más de callo en las presentaciones, que habíamos hecho varias, y también la ventaja que también traíamos con ella es que estábamos justo estrenando La Mujer de las Águilas, porque El Sabor de la Tierra salió en el primer cuatrimestre del año, y Marian un día me habló y me dijo, oye, ya acabé la segunda parte, alcanzamos para la FIL, y le digo, oye, espérame, o sea, tus novelas no son de poquitas páginas. No, ya, órale, échale. Y entonces ahí me anduvo como, ahora sí que, como chicotito atrás de mí, de cómo vas, ya estamos, y literalmente el libro de Marian se estrenó en la FIL. O sea, llegó una semana antes de imprenta, o 2 semanas antes, y tal cual así lo mandé para que se fuera a la FIL a presentarse. Y pues bueno, realmente para mí en los 3 puntos diferentes fue emocionante, ¿no? En alguna forma. Hay un par de anécdotas que tengo. Me acuerdo perfectamente con Patti que cuando firmamos el contrato lo acompañó su esposo y ahí estuvimos platicando. El libro de Patti es de 530 páginas. O sea, es un tabique de este tamaño. Wow. Lo van a disfrutar, que no los espanten, ¿no? Que no las espanten las páginas, pero es un tabique. Y me acuerdo perfectamente que el esposo de Patti le decía, ay, es que sí te gusta mucho el rollo, ¿no? Pero realmente para mí fue fantástico y se nota en la novela el rollo de Patti. ¿Por qué? Porque te va llevando. O sea, ella es suave en su narrativa, no hay necesidad de ser acelerados, y eso se nota en la novela porque te lleva en estas 6 generaciones, en estas 530 páginas, realmente nunca lo sientes pesado, ¿no? Porque lleva mucha cadencia su narrativa, y así ahorita la escucharon hablar, y realmente, así como ella se expresa verbalmente, lo pueden notar
ahora sí que en el ritmo de la novela y les puedo decir que lo van a disfrutar. En el caso de Marian, en El sabor de la tierra, contó muchísimo en muy pocas páginas y eso es algo que yo valoro cañón en una capacidad de síntesis sin que se sienta como que metiste un rollazo, así lo resumiste, sino que su narrativa la verdad es que está muy, 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 muy bien tejida. Y La mujer de las águilas, lo que me gusta es que plantea a un personaje femenino fuerte, ¿no? Y como ahora sí que como el capataz de la hacienda, eso es algo que yo normalmente nunca había visto y que está bastante increíble. Y de Andrea yo recuerdo perfectamente un día que dijo, ya le puse el punto final a la novela y nos platicó que coincidió que fue la semana en la que murió también su tía abuela. Y ya platicando, ella me dijo, es que no pudo haber terminado, digamos, como el mejor momento, o sea, como que terminó al mismo tiempo, no sé cómo expresarlo, y eso creo que pone un sello bastante sentimental y ya que lo ves, digamos, después de quizá un año, que realmente es algo padrísimo, ¿no? O sea, que la historia basada en estas experiencias que fue a robarse Andrea, porque me estuvo perfectamente que me decía así, iba y le preguntaba y luego le servía más cafecito, y yo la veía ya bien cansada y todavía quería seguir en el chisme la señora, ¿no? Y seguirle platicando y me acuerdo antes de que hiciera su viaje a Bolivia, que le dije, grábala, o sea, tú grábala, tú platica, no te estés preocupando por las cosas, tú grábala y ya luego te pones a tomar nota de lo que digas. Y creo que el resultado fue magnífico. Siempre le digo a Andrea que a mí me da muchísimo miedo hablar de su novela, porque me da miedo echar el spoiler, ¿no? Porque la verdad es que es una novelaza, pero realmente las tengo que recomendar muchísimo. Las 3 novelas las pueden encontrar en nuestra página web. Tenemos envíos a toda la República, desde 65 pesos a toda la República. O también pueden entrar igual en nuestra web, que es www.par-medio3.com. Y hay una pestañita que se llama de venta en, y pueden ver las librerías en las cuales estamos distribuyendo en 12 ciudades de la República, bueno, en 12 estados, perdón, y pueden ir a la más cercana. Los 4 libros están ahí disponibles, y pues la verdad es que los invito muchísimo a que lo adquieran, lo lean. La verdad es que también ya quedan pocos libros, porque la verdad es que la recepción del público ha sido muy buena. Muchas gracias, Pato. Patricio Rebollar, gracias. Marian Ortiz, Pati Betancourt, Andrea Salles, disfruté muchísimo el programa. Estamos a punto de tener que cerrarlo, el tiempo se nos termina lamentablemente, pero créanme que disfrutamos todos este programa y tendremos oportunidad de hacer uno con cada una de ustedes y que me platiquen el porqué de su historia y por qué decidieron ser escritoras. Planeado o no planeado, son maravillosos. Felicito para nosotras que sean mexicanas. Claro, a Marian también la adoptamos ya. Me resta decirles gracias y tenemos una cita próximamente. ¿Quieren decir tiempo? Porque ya nos vamos. Muchas gracias. Adiós. ¿Pueden hablar? Gracias. Que Dios las bendiga. Chao, Y nosotros gracias. tenemos una cita la próxima semana. Gracias.